Buen mediodía, bienvenidos a la primera edición informativa de BTV Noticias. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta muy otoñal, le diría, jornada. Es verdad. Típicamente otoñal, ya se empieza a sentir un poquito más fresco y además el gris de la inestabilidad no ayuda como ayuda al solcito cuando aparece de vez en cuando. Bueno, pero lo importante es eso, que de alguna manera paren un poco la lluvia, sobre todo, como decimos siempre, para el resto del país, que siempre sufre el tema de los evacuados. Eso es muy importante. Jornada con mucha información, jornada en la que vamos a tener seguramente muchas novedades a través de nuestros móviles, pero comenzamos como siempre. Sí, vamos con los titulares. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que si el PIT-CNT llegó a las firmas para plebiscitar la reforma de la seguridad social, el primer problema lo va a tener el Frente Amplio por su división interna. El secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Jorge Chediak, negó que Uruguay sea un país de lavadores de activos, luego que un periodista argentino y una jueza criticaran a la justicia uruguaya. En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, recibimos en BTV Noticias al infectólogo Eduardo Savio. El reporte anual del Departamento de Estados norteamericano advierte sobre duras condiciones mortales en las cárceles uruguayas. Empezamos el informativo hablando de cárceles y de un duro informe del reporte anual. Estamos hablando del Departamento de Estado de Estados Unidos, que dice que hay informes creíbles sobre duras condiciones potencialmente mortales en algunas prisiones en Uruguay. Además, el informe sostiene que las mujeres son las más perjudicadas en el sistema carcelario uruguayo. En el reporte anual de 2023 sobre las prácticas de derechos humanos en Uruguay, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que no hubo cambios significativos en la materia con respecto a años anteriores, pero sí hizo hincapié en el sistema carcelario. En este sentido, explicó que hay informes creíbles sobre duras condiciones potencialmente mortales en algunas prisiones. De igual manera, destacó que el gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que podrían haber cometido abusos contra los derechos humanos. Las condiciones de las cárceles y los centros de detención eran malas e inhumanas en varias instalaciones debido al hacinamiento, malas condiciones sanitarias, atención médica inadecuada y altos niveles de violencia entre los reclusos. En las prisiones más superpobladas, los reclusos dormían en el piso, informó y agregó. En ocasiones, las autoridades mantenían a hombres y mujeres en prisiones mixtas y asignaban a las mujeres las peores zonas de las cárceles, con menor acceso a alimentos, espacios privados y visitas de familiares. El informe también aborda otros temas y otro de los puntos que preocupa es que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura denunció abusos en centros de niños con discapacidades de salud mental, maltrato físico y verbal. Algunos centros priorizaron la seguridad, el orden y el control, y algunos carecían de canales adecuados para denunciar abusos. Un comerciante de 59 años murió tras ser baleado en el abdomen en un intento de rapiña a su kiosco ubicado en el barrio Conciliación. Esto sucedió este lunes por la noche. El hecho ocurrió en un comercio de las calles Isaac, Albeniz y América. Según la versión de los testigos, el hombre estaba tomando mate dentro del local cuando dos delincuentes ingresaron. En determinado momento le apuntaron con un arma y le dispararon a la altura del abdomen. El comerciante fue derivado en primera instancia al hospital San Bois, pero luego fue internado en el hospital Maciar por la gravedad de sus lesiones. Allí debió ser intervenido quirúrgicamente por las heridas sufridas y, bueno, como lo hemos informado al principio, lamentablemente terminó falleciendo en esta madrugada. 2 efectivos policiales se quitaron la vida este fin de semana y con esto ya son 6 en lo que va del año. El Sindicato Único de Policías reclamó una vez más por la necesidad de mejorar la atención en salud mental de los uniformados. Con suma tristeza, porque te imaginas que cuando pasan este tipo de hechos dentro de la institución caen y pegan muy hondo. Es el 6º compañero en lo que va este año que toma la decisión de quitarse la vida y bueno, es esta gran pandemia silenciosa que hemos mencionado más de una vez, que tenemos dentro de nuestras filas, que veníamos de un año 2023 complicado y que este año ya vamos por el mismo camino. ¿Fueron 2 casos este fin de semana? Sí, en concreto fue un caso en Montevideo que se dio con una compañera de INR y otro compañero en el departamento de Tacuarembó. Entendemos que es multicausal.
No hay una causa específica. Entendemos que es un poco de todo y es lo que justamente le estamos exigiendo al propio Ministerio del Interior, que se haga un equipo de abordaje donde se pueda estudiar en concreto las causas que llevan a este tipo de cosas para poder tener herramientas a la hora de hacer un abordaje. Si bien entendemos que es multicausal, sabemos que la institución también tiene que trabajar sobre el tema. Dentro del Ministerio del Interior, lamentablemente, todavía tenemos mandos que son de la vieja escuela, que siguen con prácticas de hostigamientos. Seguimos teniendo dentro de nuestra institución denuncias de acoso sexual, de persecución laboral, y bueno, entonces todo este tipo de cosas eh, son temas a que hay que trabajar y mucho, porque también son detonantes para muchas veces cuando se dan este tipo de de situaciones. El ex abogado del sindicato policial actual, precandidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, reclamó que los policías tengan un botón de pánico en su celular para recibir atención psicológica inmediata. Yo creo que lo que tendría que tener el próximo gobierno es una hoja de ruta mucho más integral en este sentido. Creo que la policía merece un acceso a salud mental diferencial. Nosotros en algún momento hablamos la posibilidad y le propusimos, de hecho al Ministerio había un proveedor que ya lo hacía para otros, que tuviéramos una aplicación en el teléfono con una suerte de botón de pánico. Que uno tocara el botón en el teléfono y se comunicara instantáneamente en una llamada de WhatsApp gratuita con un psicólogo que hace una llamada de emergencia a los efectos de tener una contención, digamos, inicial que después deriva en una contención más profunda y que todo eso se mantenga anónimo al Ministerio. ¿Por qué es un lío el anonimato? Porque hoy muchos policías no consultan, porque consultar implica un retiro del arma de fuego y eso implica directamente una pérdida de ingresos. No hace más 222, sus tareas cambian, entonces evidentemente si ir a consultar lo perjudica, no lo hace. Yo entiendo al Ministerio que dice, yo no puedo no tomar medidas si alguien está pensando en quitarse la vida, dejarle el arma en la cintura. Pero la alternativa con tomar medidas es no enterarse. Así que entre no enterarse y permitirle el anonimato, yo me quedo con permitirle el anonimato. Tras un programa conducido por Mirta Legrand, en donde un periodista argentino y una jueza, también argentina, criticaron a Uruguay por el lavado de activos y también a la justicia uruguaya, el secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Jorge Chediak, negó que Uruguay sea un país de lavado de activos. Este fin de semana, en el programa La Noche de Mirta, Uruguay fue tema de conversación en la mesa y recibió varias críticas. El periodista Hugo Alconada Mon afirmó que la justicia uruguaya no investiga el lavado de activos y no brinda información a Argentina. Esto fue avalado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, que también estaba en la mesa. En este sentido, el periodista sostuvo que los uruguayos son una caja de seguridad y unos lavadores. Los uruguayos... ¿Por qué? ¿Qué les reprocha a usted? El lavado. No investigan nada del lavado de activos. Además, cuando pedimos. No entregan información a la Argentina. Nos pasa. Le decimos a Uruguay, le decimos a la Suiza de América del Sur. Sí. No porque haga chocolates. Es porque es la gran caja de seguridad de toda la América del Sur. Sí, bueno, pero digamos... Donde lavan los uruguayos se la pasan señalando a la Argentina, ustedes son corruptos, y hay que decirle que ustedes uruguayos son los lavadores. Estas afirmaciones derivaron en la respuesta del secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos, Jorge Chediak. En diálogo con Radio Monte Carlo, Chediak explicó que si bien el lavado de activos existe en todos lados, en Uruguay es muy inferior a los países de la región. Además, agregó que el país es un refugio para capitales lícitos debido a que es una democracia plena. No se puede decir de ninguna manera que el Uruguay tenga un nivel de lavado de activos ni siquiera parecido a la región. Lavado de activos, señalemos, en las 207 jurisdicciones del GAFI, 207 países, existe. No hay país en el mundo en donde no exista lavado de activos. El nivel de lavado del Uruguay, hasta donde nosotros podemos determinar, es muy inferior al de toda la región. Así que de ninguna manera se puede aceptar que se diga, sin negarlo enfáticamente, que esta es una plaza segura para el lavado. ANCAP le ganó un juicio a la Intendencia de Canelones por deudas de combustibles y la Comuna Canaria deberá pagar $522.000.
La deuda se arrastraba desde 2005 y en 2013 habían firmado un convenio en el que acordaban el pago de 146 millones de pesos para cancelar el déficit. Entre las formas de cancelación de ese pasivo se incluyó una parte que se abonaría en dinero y otra mediante la entrega de 3 inmuebles ubicados en La Floresta, Solimar y El Pinar. Las negociaciones se habían realizado entre el directorio de ANCAP, que presidía en ese entonces Raúl Sendic, y la intendencia que encabezaba Marcos Jarámbula. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2016, las dos partes firmaron un nuevo acuerdo de pago a los efectos que la intendencia canaria pudiera saldar la deuda generada por el incumplimiento del acuerdo original suscripto en noviembre de 2013. Pero en la práctica hubo diferencias de interpretación en alguna de las cláusulas establecidas y la intendencia de Canelones, ya bajo la administración de Yamandú Orsi, entendía que con un pago que se acordó en 47.2 millones de pesos se cancelaba la totalidad de la deuda. Sin embargo, ANCAP argumentó que con ese pago la intendencia cancelaba solo la deuda por incumplimiento del convenio de 2013 y quedaba una diferencia pendiente. La empresa que presidía Marta Jara consideraba que todavía había deudos por otros consumos realizados, documentados en 2014 y por lo que se debían abonar 9.7 millones de pesos. La falta de consenso hizo que el 28 de febrero de 2020, ya terminada la anterior administración de ANCAP, llevaran el tema a la justicia e iniciaran una demanda contra la intendencia de Canelones para poder cobrar lo reclamado. En agosto de 2022, y tras pericias contables realizadas, una sentencia definitiva de primera instancia amparó la demanda y condenó a la intendencia a pagar la suma aproximada a los 10 millones de pesos más reajustes e intereses. De inmediato, la intendencia de Canelones interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia, pero sin éxito. El 24 de mayo de 2023, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de primera instancia. Esto determinó que la Comuna Canaria interpusiera un recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia y que fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia el pasado 23 de febrero. Finalmente, el Frente Amplio pospuso hasta el próximo miércoles la decisión sobre la propuesta de Ciudadanos de plebiscitar el ingreso de funcionarios por concurso a las intendencias. Nosotros estamos analizando una propuesta de Chaschetti que es muy interesante, que es la posibilidad de que un plebiscito pueda laudarse el ingreso por concurso o por sorteo a las intendencias, y analizando si este es el instrumento idóneo. Ciudadanos hizo todo lo contrario a lo que la política marca. No habló ni siquiera con los sectores de su partido para construir un consenso partidario. De forma tal que el Frente Amplio lo que está haciendo es analizando una propuesta plebiscitaria que tiene un conjunto de factores negativos, positivos, pero que tiene un conjunto de problemas. Y uno es el breve tiempo que tienen las organizaciones para discutir si este es el mejor momento o si se precisa mayor acumulación política y social. Nosotros somos hinchas de que los plebiscitos sean hijos de grandes consensos políticos y sociales. Y esto en 2 semanas no se puede hacer. Yo creo que es el momento que el Partido Nacional asuma de si está del lado de la transparencia, de la ecuanimidad, de los derechos de la gente y vote una ley en el Parlamento, o si está al lado del acomodo, del clientelismo, de jugar con el trabajo de la gente. El PIT-CNT indicó que alcanzó el número de firmas para llevar a cabo o plebiscitar, ir en contra del plebiscito, contra la reforma de la seguridad social. La central sindical aseguró que ahora trabajará en una campaña informativa para contrarrestar los mitos creados por el oficialismo. A partir de ahora y en esta semana, hasta el sábado que entreguemos las firmas, el sábado a la 1 de la tarde vamos a estar en el Parlamento Nacional haciendo entrega de las firmas, nuestra idea es llegar a un 20%, un 15-20% más, para asegurarnos que en el descarte no se inhiba la habilitación de la convocatoria del plebiscito, para que la gente, en definitiva, resuelva democráticamente, a su leal saber y entender, sobre la conveniencia, la justicia y la necesidad de estas 3 derechos fundamentales que queremos incorporar en la Constitución, para que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Los políticos que dicen que se le van a confiscar los fondos de los trabajadores están tirando un boomerang en la cara, porque los responsables de dar todas las garantías jurídicas son los propios políticos en el Parlamento Nacional. Y estas cosas son importantes debatirlas con tranquilidad, con mesura, con argumentos y sin mentirle a la gente para ganar un voto más. El dinero que hoy está retenido en la SAFAP
va a pasar al BPS a través de un fideicomiso que va a crear el Parlamento, como decía anteriormente, cuyos autores van a ser los parlamentarios de todos los partidos políticos del país, y esto se va a hacer en un plazo de 24 meses. Todas las personas van a tener la información de cuánta plata tenían en su cuenta en la AFAP en la historia laboral. Cualquier persona va a poder consultar en la historia laboral cuál ha sido la trazabilidad de sus fondos, con una diferencia fundamental, que es que hoy el sistema de previsión social del BPS, el Estado paga jubilaciones un promedio de 31.000 pesos, y el 90% de las personas que se jubilan por AFAP cobran 6.000 o menos de 6.000 pesos por mes. Entonces la diferencia es abrumadora, entre otras cosas, ¿por qué? Porque el BPS no cobra comisiones por los ahorros jubilatorios que administra. Sin embargo, las AFAP, el sistema AFAP, entre AFAP y la aseguradora, se devoran el 20% de los ahorros jubilatorios de los trabajadores. Por su parte, Rodolfo Saldain, asesor del gobierno, dice que el plebiscito impulsado por el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social carece de fundamento. Reiteró que esta propuesta provocará que se pierdan los ahorros individuales de los trabajadores. Prácticamente no hay nadie que esté apoyando esa iniciativa entre quienes tienen razonable posibilidad de gobernar el país. Así es la situación de Orsi y así es de todos los sectores técnicos que han venido estudiando el tema, incluso los más afines al pensamiento progresista, digamos. Es una iniciativa que está huérfana de todo apoyo técnico y que parte de una definición de carácter político del PIT-CNT, Partido Comunista y Partido Socialista. En el plebiscito lo que está en juego es un nuevo sistema previsional que plantea el PIT-CNT sin ningún tipo de diálogo y sin ningún tipo de estudio. Es decir, por supuesto, una reforma como la que hicimos siempre es perfectible, ¿verdad? Es decir, y eso lo hemos dicho siempre, de hecho es una obra esencialmente colectiva. Pero esta iniciativa del PIT-CNT, que implica todo un sistema previsional en sí, sin ningún tipo de apoyo técnico, sin ningún número, ¿ha dicho el PIT-CNT lo que cuesta? No lo ha dicho nunca. Con el costo que tiene esta reforma, son varias veces lo necesario para suprimir la pobreza en el país. La iniciativa implica una derogación retroactiva a 27 años del sistema que ha estado rigiendo en el país. Generaría una gran incertidumbre jurídica y obviamente un daño económico y de desarrollo social bien importante en el país. ¿Qué pasa con los ahorros individuales de los uruguayos que tienen hoy en día en las AFAP? Los perderían, se los confiscan. Eso está así, digo porque el PIT-CNT dice lo contrario. Bueno, que lea lo que escribió. La única forma en que esos ahorros pasen al BPS si no son más de la gente. Desde el oficialismo cuestionaron que el Frente Amplio no se pronuncie sobre este eventual plebiscito. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, calificó de error lo que está haciendo la central sindical. Esta iniciativa del PIT-CNT es tan grave que no está hablando particularmente y en especial solo de la reforma del año pasado. Está tirando abajo todo el sistema de seguridad social porque está eliminando el régimen mixto, que no fue una innovación de esta reforma, sino la del 96, y donde además el partido que está en la oposición gobernó 15 años y nunca la tocó. En el Frente Amplio, libertad de acción, cri-cri. Yo creo que ese es un gran problema que van a tener si las firmas efectivamente alcanzan y el tema se convierte en un tema de campaña, va a ser un gran problema para el Frente Amplio. Me preocupa mucho que el Frente Amplio dude con algo tan importante. Y en el fondo creo que Carolina Cose no duda de esto. Tiene muy claro que va a estar en contra, pero no le paga estar en contra más temprano. Hoy debe estar muy triste que las firmas se juntaron, porque si las firmas no se juntaban, le solucionaba el problema. Ahora se va a tener que pronunciar, y yo estoy dispuesto a apostar algo a que se va a pronunciar en contra, porque si quiere gobernar este país, no se va a poner una bomba a sí misma en la viabilidad de su propio gobierno. Bueno, dejamos el tema de la seguridad social, particularmente el tema del plebiscito impulsado por el PIT-CNT, porque nos vamos a exteriores. Móvil con Rosario Lema, con novedades surgidas en el Parlamento. Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto? Buen mediodía. Sí, porque hace algunos minutos nada más finalizó la reunión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana que recibió al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que estuvo acompañado, de diferentes integrantes de la cartera. ¿A efectos de qué? A efectos de responder en torno a la denuncia presentada por el diputado cabildante Cal,
que es del departamento de Maldonado, quien dijo varias cosas. Entre otras, señaló que un empresario fallecido en Punta del Este, muerto por su esposa, Gonzalo Aguiar, lo había amenazado, que él tenía que andar armado porque había sido amenazado por este empresario también de Maldonado. Por otra parte, hizo referencia a que dicho empresario tenía vínculos con jerarquías policiales, incluso también involucró al actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que había viajado junto con este empresario, e incluso dijo que era de algún modo amigo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que él mismo había sido recibido en la Torre Ejecutiva. Bueno, hoy comparecieron las autoridades de la cartera, el ministro del Interior no hizo declaraciones, no obstante ello sí, quien habló fue quien fuera su antecesor, Luis Alberto Heber, quien estuviera al frente de la cartera del Interior, y él dijo que sí, que él recibió al diputado Cal en su momento, quien simplemente dijo que había sido de algún modo ofendido por este empresario, nunca hizo esta denuncia de amenazas, y bueno, y también fue muy crítico hacia la actitud del legislador, pero vamos a compartir lo que decía Heber al respecto. No hay tal suspicacia que ha hecho el diputado Cal de Maldonado. Yo lo recibí cuando era ministro, no me denunció amenazas, me denunció insultos. Cuando en el Ministerio del Interior tenemos tantos problemas, recibir a un diputado que dice que un empresario lo insultó, no me parece un tema que tuviéramos que ocuparnos en su momento. Sí, la otra instancia que trajo Cal, el diputado Cal, que era que había policías que en forma irregular que estaban actuando como guardias de seguridad de un empresario. Eso no hizo la denuncia del diputado Cal, pero sí la había hecho el sindicato, 6 meses antes que yo recibiera al diputado Cal. El diputado Cal no sabía porque eso es parte integrante de una investigación que es reservada del Ministerio. Tuvimos una denuncia del sindicato policial de que había policías que estaban actuando ilegalmente, dando protección a un empresario. Se hizo la investigación está en curso y está terminando con separación del cargo de algunos policías. El diputado Cal no sabía eso y no sabe eso hasta el día de hoy, por eso sale a decir y generar suspicacias de contactos del jefe de policía de entonces con el empresario, una cantidad de cosas que son de no recibo para no calificarlas, ¿no? Porque lo mejor es no calificar los comentarios de Cal, porque lo que hacen es bajar el nivel de análisis que tenemos. Bueno, ahí teníamos entonces a las palabras del actual senador Heber, quien era el ex ministro del Interior, quien dijo además que quien viajó con este empresario Aguiar fue el propio Cal, que no fue Nicolás Martinelli, que en ese momento ocupaba un cargo en la órbita de la presidencia de la República. Pero también, como les decía anteriormente, el ministro del Interior estuvo acompañado de otras autoridades, entre ellas del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, quien tuvo que responder en comisión respecto a versiones periodísticas que señalan que el exdirector del COMCAR, Carlos Taroco, involucrado en toda esta causa referida al ex senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, de algún modo Taroco, cuando era director de dicho centro carcelario, presionaba a algunos reclusos, los amedrentaba para trasladarlos, para que obviamente no hablaran respecto a esta situación. Bueno, el director del INR hoy, Luis Mendoza, dijo que él es el que firmaba todos los traslados, que no sabe a qué se refiere concretamente Taroco, a qué personas, pero que cada traslado era analizado detenidamente por él, que sí, reiteró, era él quien firmaba todos los traslados que se efectúan, que los firmaba y los continúa firmando, obviamente. Pero vamos a escuchar lo que decía Mendoza. Se le explicó a los señores senadores el funcionamiento, la integración y el reglamento de la Junta Nacional de Traslado, la cual es de fecha del 2016, antes de nuestro ingreso, y se le contó cómo se hacía el procedimiento
tanto cuando ingresan del centro de ingreso o los traslados de diferentes unidades hacia otras. ¿Y cómo son esos traslados? Porque en algún momento se dijo que usted los autorizaba también. Todos los traslados los firmo yo como director nacional. Se pueden hacer de dos maneras, se pueden hacer por la Junta Nacional de Traslado y después extraordinario, que está reglamentado eso, dispuesto por mí o por alguno de los 3 subdirectores y siempre homologado por la Junta Nacional de Traslado. Muy bien, es momento de la primera pausa. Sí, y tenemos una muy importante entrevista inmediatamente después de la pausa, porque hay muchos temas para hablar, pero uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que mañana ya comienza la campaña de vacunación antigripal. Así es, está el doctor médico infectólogo Eduardo Sabio, ya venimos.